Vamos a tomar ahora contacto con Consuelo Aguilera porque ya lo decíamos, el día de hoy se termina el toque de queda después de 558 días, Consuelo, con toque de queda en nuestro país. Diría yo uno de los toques de queda más largos del mundo, y quienes se frotan las manos son precisamente los restaurantes, los bares, las discotecas, que van a poder funcionar hasta más tarde. Tú nos tienes detalles de todo esto, Consu, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenos días. Yo creo que éramos varios los que estábamos esperando que se acabara este toque de queda para poder realizar actividades hasta un poquito más tarde. Ir a comer, por ejemplo, es una de ellas, y de hecho a esta hora estamos con el presidente de la Chiga, Asociación Chilena de Gastronomía, para conversar un poco cómo van a estar funcionando estos locales durante este fin de semana con este nuevo plan paso a paso. Máximo, muy buenos días. Partir entonces conversando un poco cómo se ve el panorama para este fin de semana. Recién ya conversamos, por ejemplo, que ya hay locales que tienen su reserva completa, y también cómo van a estar funcionando en temas de horario. Sí, bueno, nosotros primero estamos contentos de que se haya terminado esta medida restrictiva que duró mucho. Entendemos que de los países del mundo que más largo tuvo en un toque de queda, y sentíamos además que no cumplía un rol sanitario. En el caso de los restaurantes, si bien ya teníamos un toque de queda a las 12 de la noche, sin perjuicio de eso, igual de repente significaba que había que estar echando a los clientes. O sea, somos el negocio de la hospitalidad y terminábamos pidiéndole a nuestros clientes que se fueran. Este cambio va a significar, por ejemplo, que las personas van a poder tener digamos, más tranquilidad para poder irse. Un cambio muy importante que va a venir también es la regularización del transporte público nocturno, porque también es muy importante de que tanto nuestros clientes como nuestros trabajadores tengan la posibilidad de llegar en transporte público a sus casas. Eso también está siendo un problema muy importante para el sector gastronómico. Y yo creo que además esto de salir a comer más temprano es algo que llegó para quedarse, y por lo tanto tampoco creo que van a haber grandes trasnoches. Esto va a ser un tema paulatino. Seguimos haciendo un llamado a la responsabilidad individual. Estas mayores libertades tienen que ver con que sigamos cuidándonos, con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, el distanciamiento. Y en el caso del sector gastronómico, nosotros vamos a seguir con los protocolos que hemos implementado respecto del pase de movilidad, la distancia entre mesas, que han sido medidas sumamente eficientes, porque hasta ahora no conocemos de que hayan existido casos de contagio que se puedan atribuir al sector gastronómico. Máximo, en ese sentido, el otro día conversamos, por ejemplo, con el Colegio Médico, y ellos nos señalaban que va a ser muy importante en esta etapa la fiscalización que pueda hacer cada una de las personas, y también las labores que podamos hacer como comunidad. Por ejemplo, si una persona va a comer a un restaurante, viniera, por ejemplo, acá al giratorio, que si presenta algún síntoma días después, avise directamente al restaurante para que se pueda realizar la trazabilidad. ¿Hay un llamado en ese sentido a la clientela? Bueno, por supuesto, el llamado no solo cuando concurramos a un restaurante. Aquí, en algún minuto, ¿no es cierto?, en esta crisis sanitaria, todos pedíamos que el Estado nos dijera qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, y la verdad que esto es una crisis que la vamos a pasar bien en la medida que tengamos autocuidado, responsabilidad individual. El virus no se ha terminado, sigue existiendo en todo el mundo. Hay países que están mucho peor que nosotros, y por lo tanto el hecho de que tengamos este plan de vacunación tan exitoso no implica que no tengamos que seguir cuidándonos y teniendo la responsabilidad, ¿no es cierto? Y no solo digo en un restaurante, las personas tienen mucho más posibilidades de contraer un contagio en una reunión familiar. Tal vez ahí donde deberíamos extremar las medidas de autocuidado. Máximo, para terminar, también queda un punto pendiente, eso sí, para la industria gastronómica, ya lo conversábamos, la apertura de fronteras. ¿Hay conversación en ese sentido con la autoridad y tienen alguna claridad de quizás cuándo se podría producir esta apertura más general de la frontera? Bueno, eso es algo que también el sector gastronómico, junto a FEDETUR, a la Federación de Turismo de Chile, ha estado solicitando a la autoridad, porque el turismo es una actividad que se realiza y se programa con tiempo. Nosotros necesitamos saber con tiempo cuándo se van a abrir las fronteras, porque esta apertura que tenemos actualmente realmente no es una apertura para el turismo, porque pedirle a un turista que esté 5 días en cuarentena hace inviable la actividad turística. Y por lo tanto, sectores como San Pedro de Atacama, como las Torres del Paine, en que los restaurantes, básicamente el 70 o el 80% de sus clientes son turistas internacionales, necesitamos que esa apertura de frontera sea responsable. ¿Cómo eso? Bueno, también turistas que vengan con su plan de vacunación completo, con un PCR negativo, y por tanto cuando entren al país no necesiten hacer cuarentena. Esto ya va a empezar a ocurrir en la Unión Europea para los turistas chilenos, por lo tanto también por reciprocidad tenemos que hacerlo. Y por lo tanto lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos diga en qué fecha se va a hacer esa apertura, de manera que los turistas puedan empezar a comprar los pasajes. Nadie compra el pasaje de un día para otro.
Perfecto, Máximo, muchas gracias por su tiempo. Sin duda ese es un punto pendiente para la industria gastronómica, pero de todas formas es una muy buena noticia este término del toque de queda, que va a permitir que las personas puedan salir hasta un poco más tarde, hacer reservas también hasta un poco más tarde, y además va acompañado de estas modificaciones en el horario del transporte público para que los trabajadores puedan volver con toda tranquilidad también a sus casas. Claro, Consu, empieza a avanzar el rubro gastronómico, y muy importante lo último que decía, que el gobierno también podría entregar alguna claridad sobre qué va a pasar con esta cuarentena para quienes ingresan al país. Tal vez es una cuarentena necesaria en estos momentos, pero ver cómo podría ir fluyendo esto en los próximos meses para que los turistas ya puedan empezar a comprar tal vez pasajes hacia nuestro país. Gracias, Consu, que estés bien.